Buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, el tercer webinar del ciclo de webinars de Mujeres de Movimiento. Por favor, si alguien nos confirma por el chat si nos escucha bien, si las cámaras están funcionando, les agradezco mucho. Voy a empezar con unas reglas básicas. Todos los micrófonos van a estar cerrados durante las dos presentaciones. Ustedes, por favor, utilicen la función de preguntas de la plataforma para dejarnos preguntas durante todo el webinar. Al final de las dos presentaciones que tenemos hoy, vamos a tener tiempo para las preguntas. Vamos a seleccionar preguntas, las más interesantes, y vamos a dar la posibilidad de que ustedes hagan la pregunta. Entonces, les vamos a avisar quién quedó seleccionada la pregunta y por favor asegúrense en que tienen el micrófono y que pueden hacerla, porque les vamos a dar la oportunidad de hacer la pregunta directamente. El tiempo para la pregunta es limitado, les vamos a dar 30 segundos, pero será interesante probar este tipo de interacción directa con las panelistas. Bueno, este es el tercer webinar del ciclo de webinars de Mujeres en Movimiento. Se llama Mujeres de Ciclismo Urbano, y nuestro objetivo es discutir cuál es la experiencia específica que tienen las mujeres como ciclistas y qué debemos hacer para aumentar el número de mujeres ciclistas urbanas en las ciudades de América Latina. Mi nombre es Marina Moscoso, yo soy la directora de proyectos de Espacio y estoy moderando la sesión de hoy. Hoy tenemos dos ponentes. Tenemos a Francisca Rojas, que es especialista senior del BID, y nos va a hacer la primera presentación. Y tenemos también a Marina Harcot, que es investigadora de doctorado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de São Paulo. Vamos a empezar entonces con Francisca y su presentación sobre mujeres y ciclismo urbano, promoviendo políticas inclusivas de movilidad en América Latina. Un tema antes de empezar es que vamos a tener las cámaras cerradas para las presentaciones, y cuando vamos a la sesión de preguntas al final volvemos a abrir las cámaras. Entonces, Francisca, te paso la palabra y cierro la cámara. Bueno, muchas gracias Marina y a todo el equipo por la invitación para compartir este trabajo que hicimos ya hace casi 2 años en conjunto con Rodrigo Díaz, que en ese momento era consultor en temas de movilidad y ahora está trabajando en Ciudad de México como subsecretario de movilidad. Entonces fue un trabajo colaborativo súper interesante y muy contenta de poder compartirlo con ustedes hoy. Marina me pidió enfocar más bien en los temas de diagnóstico, y luego Marina va a trabajar en los temas de propuesta, dado que tenemos un tiempo limitado hoy. Bueno, ahí en la portada ven esta publicación que está en la página del BID, la pueden descargar con ese link. Entonces eso se los dejo como referencia futura cuando ya el material esté en la plataforma. A ver. No. Ahí, listo. A ver, espera. Bueno, todo este trabajo arrancó con la primera pregunta, que es ¿por qué las mujeres pedalean menos que los hombres? Yo desde que empecé a trabajar, yo siempre me movilicé en bicicleta, primero en Boston, luego en Washington, ya hace 20 años atrás, y hace 7 años atrás me fui a vivir a Buenos Aires con el BID. Y yo a propósito busqué vivir en un barrio donde yo podría llegar a mi oficina en bicicleta, y por suerte cuando llegué a Buenos Aires en el 2012 ya habían empezado el gobierno de la ciudad a instalar ciclovías de bastante buena calidad, por lo que yo pude empezar a movilizarme en esa ciudad en bicicleta. Pero lo que yo veía en mi commute diario era que habían muy pocas mujeres haciéndolo también. Era yo en un mar de hombres que además estaban vestidos como si estuvieran haciendo una carrera de extrema de ciclismo. Entonces, para mí me parecía
extraño que más mujeres no estén movilizándose de una manera que era de bajo costo, que era muy accesible y teniendo ya la infraestructura en la ciudad para poder hacerlo. Tal vez no era una red completa, pero había suficiente infraestructura como para poder sentirse segura en realizar esa movilidad. Entonces, ahí empezamos a conversar con Rodrigo, a hacer esta investigación para realmente entender por qué en América Latina en particular mi impresión es que habían menos mujeres pedaleando que hombres y efectivamente los datos nos mostraban que de todos los viajes hechos en bicicleta en las ciudades latinoamericanas, una proporción muy menor eran hechos por mujeres. Incluso en las ciudades que más movilidad tenían en bicicleta realizada por mujeres, igual eran menos de la mitad. Y eso era como en Montevideo y en Rosario. En ciudades colombianas como Medellín y Bogotá eran menos de un cuarto de los viajes en bici se hacían por mujeres. Estos datos ya tienen unos 3 años, pero bueno, yo creo que siguen siendo relevantes. Bueno, empezamos a investigar y bueno, de las primeras razones que encontramos es que los patrones de viaje de las mujeres son muy distintos a los patrones de viaje de los hombres. Son cadenas mucho más complejas y eso tiene que ver con las responsabilidades en general culturales que tenemos como mujeres de la economía del cuidado. Estamos a cargo de cuidar a nuestros padres, cuidar a nuestros hijos, hacer las compras, etcétera, lo que resulta que los patrones de origen y destino tienen más, es más fragmentada, por lo tanto tenemos que ir de casa a la escuela, a las compras, al trabajo, y eso, en ese sentido, ahí necesitamos mucho más flexibilidad en cuanto a nuestros modos de movilizarnos. Y al tener también que, bueno, si vamos la próxima, lo que encontramos es que los datos soportan ese hallazgo. Las mujeres tienen muchos más viajes al día que los hombres, incluso cuando llega un hijo al hogar, el número de viajes de las mujeres aumenta un 13% en relación con los hombres. Otro hallazgo es que en general esos viajes son más cortos que los viajes del hombre. Entonces también ahí hay como vimos una ventana de oportunidad en cuanto a ver, bueno, ¿qué se podría hacer para que las mujeres puedan aprovechar el uso de la bicicleta como un modo de transporte que se alinea con tanto sus patrones más complejos, pero también con el hecho que son viajes más cortos. Y aquí vemos que en general las mujeres se tienden a movilizar, aquí en el gráfico lo blanco son los patrones de movilidad de las mujeres y los negros son los de los hombres, y tienden a ser las mujeres peatones, tienden a andar más en bus y en transporte público, y menos en auto y menos en bici. En general también encontramos que cuando el hogar tiene un auto, ese auto lo tiende a usar el hombre y no la mujer. Entonces por eso la mujer también tiene viajes más, tiende a utilizar más el transporte público o caminar. Entonces aquí también es esta otra espacio de oportunidad para el ciclismo urbano entre las mujeres. Otro hallazgo es que que las mujeres tienen una percepción más fuerte de inseguridad frente al uso de la bicicleta, de sentirse desprotegida en ese modo de transporte que los hombres. Entonces, aquí tengo una foto ilustrando cómo, bueno, cuando no hay infraestructura ciclista, nos subimos a las veredas, por ejemplo. Entonces, eso también es algo que hay que abordar en las políticas de promoción de ciclismo a la mujer. Tiene que existir la infraestructura y tiene que ser de calidad en general, ojalá en infraestructura protegida. Bueno, próximo hallazgo, que incluso cuando hay infraestructura ciclista, también hay una percepción del riesgo del entorno urbano. Entonces, en esta próxima foto lo que vemos es, está la ciclovía, no es perfecta, o sea, hicieron lo que pudieron, hay unos árboles,
unos postes entre medio, pero también el entorno no es activo, ¿cierto? Hay un muro, tal vez la iluminación no es muy buena, no hay actividad en este corredor que también a uno le podría dar una sensación de mayor seguridad, por ejemplo, lo que decía Jane Jacobs con el hecho de tener eyes on the street, que nos ayuda a proteger a todos, tener como más actividad urbana sobre el entorno para sentirse que, bueno, uno no es vulnerable. Entonces, no solamente es la infraestructura ciclista, pero también que ese entorno tenga calidades urbanas que nos brinden una sensación de seguridad. Luego, también hay algo más allá del entorno, la misma estructura urbana hace más difícil en las ciudades latinoamericanas también utilizar la bicicleta como un modo de transporte. Entonces aquí lo que ha ocurrido dentro de los últimos 20 años en las ciudades latinoamericanas ha sido una expansión urbana de baja densidad y también una tendencia por los temas de seguridad en general de nuestra región, una tendencia a que este crecimiento urbano sea muy fragmentado. El tema de los barrios cerrados, por ejemplo, hace que cualquier movilidad tenga distancias mayores a las que serían si se hubiera, por ejemplo, en este ejemplo, continuado la grilla urbana conectada y densa. Aquí vemos una fragmentación y además unas barreras que cualquier viaje que ocurriría de un punto de esta foto aérea hacia este nuevo desarrollo sería casi imposible. En general estos barrios cerrados tienen un punto de conexión con el resto de la ciudad y bueno, en general es un patrón muy dependiente del vehículo particular porque muchas veces también el transporte público no llega a estos entornos. Entonces lo que estamos viendo también son barrios periféricos que ya están vacíos porque no ha llegado el equipamiento, no hay escuelas, no hay trabajo, no hay comercio y además es un patrón disperso y fragmentado lo que dificulta uso de la movilidad sostenible y alarga las distancias que en realidad necesitamos que sean más compactas para poder aprovechar la bicicleta. Próximo. A ver qué se... bueno, y ahí había otra foto más del tema de la fragmentación. Bueno, y tenemos la fragmentación y también tenemos unos patrones de crecimiento informal que muchas veces no viene acompañado de la infraestructura básica como calles y vías pavimentadas, por ejemplo. Entonces esa falta de infraestructura también dificulta el uso de la bicicleta. Otro hallazgo sorprendente fue de que encontramos que hay un sesgo por género en la habilidad de saber andar en bicicleta. Esto en particular es relevante para mujeres mayores. Por ejemplo, en Ecuador encontramos en Quito que en una encuesta un 5% nunca había aprendido a andar en bicicleta. Entonces, dentro de las políticas que se pueden adoptar también en las ciudades latinoamericanas es biciescuelas. Por ejemplo, acá en Medellín, el Valle de Aburrá, que es el área metropolitana, tiene un programa de biciescuelas justamente para que la gente aprenda a andar en bicicleta y también generar más usuarios para la infraestructura que se está construyendo como parte de su plan metropolitano. La biciescuela de Medellín en los últimos 2 años ha atendido a más de 2.000 personas y de esas 2.000 personas un 72% han sido mujeres y en la edad entre los 45 y los 55 años. O sea, aquí sí hay una brecha para atender en términos de fomentar el uso de la bicicleta por las mujeres. Bueno, y luego también hay unos prejuicios asociados al pedaleo. Aquí esta foto me gusta mucho, también la sacó Rodrigo. Entonces dice, inicio pista recreativa. El uso de la bicicleta se ve algo como, no necesariamente como un modo de transporte y
que es algo más recreativo, algo que se hace los fines de semana, y no necesariamente algo utilitario que se puede utilizar para solucionar los temas de movilidad urbana de manera cotidiana, por ejemplo. Entonces, eso hay un tema de percepción que también se debería trabajar. Bueno, entonces con este diagnóstico lo que hicimos hace 2 años en Buenos Aires fue organizar en el gobierno de la ciudad un taller que relevara, en base a la infraestructura ya construida en la ciudad, relevara estos puntos de percepción de este modo de transporte con la perspectiva femenina, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos, esta fue la estructura del taller, y en la publicación lo que hacemos es contar como muy en detalle cuál fue esta metodología, con el propósito de que otras instituciones también, si les interesa este tema, lo puedan replicar en su ciudad. Y bueno, en base a la infraestructura que ya se había construido en Buenos Aires, hicimos este taller, que hicimos un recorrido en bicicleta primero, luego un recorrido a pie donde fuimos anotando qué es lo que estuvimos percibiendo durante ese recorrido. Hicimos un proceso de mapeo colectivo y fuimos identificando en esa ruta cuáles eran los puntos positivos de la infraestructura existente y cuáles eran las debilidades de esa infraestructura que se podría mejorar con temas de diseño y de políticas de movilidad desde el punto de vista del gobierno de la ciudad. Entonces también armamos estos diagramas que, bueno, en términos de fortaleza, todo el grupo coincidió que en este tramo el ancho de la ciclovía estaba bien, la separación física también estaba bien, y aquí también con el arbolado público la gente se sintió muy cómoda andando en este tramo de la ciclovía. Pero también el recorrido tenía condiciones como esta, donde había un tema de percepción de seguridad muy fuerte. Aquí vemos que hay un entorno bastante amenazante en términos de el tráfico en auto, un calzado muy estrecho, unas rejas que también indican que no hay mucha activación, no había iluminación adecuada, y bueno, aquí había mucho trabajo que se podía hacer para mejorar esta condición dentro del recorrido que habíamos realizado. Y también propusimos soluciones para este trayecto que desde nuestra perspectiva ayudaría a atender las barreras que se habían identificado en el taller. Bueno, yo ahora voy a cerrar con este último hallazgo, que fue que dentro de todas las ciudades que habíamos estudiado que tenían una proporción de mujeres equitativa usando la bici en relación a los hombres, cuando esa ciudad llegaba a un reparto modal del uso de la bicicleta de un 10% dentro de todos los modos, se disparaba el uso de las bicis por las mujeres. Entonces, y incluso en algunas ciudades, cuando ya se llegaba a ese 10% de reparto modal, el uso de bicis por las mujeres era aún superior al uso de las bicis por los hombres. Y ahí puede ver como que dentro de las hipótesis que teníamos de por qué este número 10% es clave, por una parte puede ser que ya la infraestructura y la red tiene un cierto grado de continuidad y calidad que atiende al tema de la percepción de la seguridad de las mujeres. También el tema de seguridad puede haber que ya hay una masa crítica suficiente de ciclistas que ayudan a balancear esa imponencia que tienen los autos sobre el ciclista. Entonces, bueno, para mí como el takeaway, sin entrar en las recomendaciones que las van a poder encontrar en la publicación, es que
todas las políticas deberían apuntar a llegar a un 10% de reparto modal, que en realidad no es algo muy lejos de lo que ya están logrando las ciudades latinoamericanas dentro de los últimos 10 años, más o menos, 7, 10 años. Por ejemplo, en Buenos Aires creo que ya estaban a un 10%, o sea, perdón, a un 5% y buscan llegar al 10%. En Medellín están a un 3%, pero dentro de sus planes de movilidad también buscan llegar a ese 10% de reparto modal. Entonces, en términos de un takeaway, todo debería apuntar a ese nivel de reparto modal y ahí automáticamente empiezan las mujeres a subirse a la bici. Bueno, ahí los dejo, ya usé mis 20 minutos y bueno, encantada de seguir la conversación en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Francisca. Quería, antes de pasarle a Marina, retomar dos temas. Uno es que pues este ciclo de webinars está organizado por Mujeres de Movimiento, pero también por la GIZ, la iniciativa TUMI, y por Euroclima, quien nos ha apoyado en todo el proceso, en la difusión, en la definición de los temas y en la identificación de las ponentes. Lo otro es que sentimos por los problemas técnicos. Espero que eso no vuelva a pasar. Ahora le voy a pasar el mouse a Marina. ¿Ya? No sé si está funcionando. Ah, sí, listo. Súper. Bien, yo voy a hablar en portuñol. Mi portuñol es súper avanzado, pero aún tenemos unos falsos cognatos y todo, pero estamos en Latinoamérica y todos nos entendemos. Soy Marina, soy investigadora en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de São Paulo y en el Lab Cidade. He hecho mi maestría sobre este tema. Mi tesis de maestría se llama La bici de las mujeres, entonces estoy intentando comprender las desigualdades de género en ir en bici en São Paulo, pero es algo que podemos expandir para las otras metrópolis latinoamericanas. Pero soy socióloga, entonces tengo una tendencia a querer mirar a las cuestiones que están más por detrás en la construcción social del género y en la construcción de la subjetividad como un todo. Entonces, este es un poco el camino por lo cual yo voy, que es muy parecido en algunos aspectos a lo que Francisca acabó de presentar, pero va a tener muchas diferencias. Bien, yo también tengo una historia con la bici y creo que todos nosotros que acabamos por hacer investigaciones sobre eso tienen historias personales con la bici, porque la bici al fin del día es un instrumento muy potente de comprensión del urbano, de la realidad como un todo. Y yo cuando empecé a me mover en bici por la ciudad, yo tenía como unos 15 años y no vivía en São Paulo, pero en la ciudad cerquita de São Paulo, en la playa que se llama Santos, en una ciudad súper grande también, pero es una ciudad donde la bici es completamente normalizada. Toda la gente se va en bici, especialmente si eres joven o si eres un trabajador, entonces de rentas más bajas. Y por allá todo el mundo se iba en bici hasta una cierta edad o mismo en la lluvia, entonces era súper normal. Después me fui a vivir fuera de Brasil y allá también empecé a pedalear. Y cuando volví a São Paulo, miré que la bici era muy más compleja o que ir en bici era algo muy más complejo y no tan común como era en las otras ciudades donde vivía. Entonces me interesó comprender por qué la bici no era tan normalizada y también por qué iban tan pocas mujeres en bici. En São Paulo tenemos más o menos 1% de viajes que son feitas en bici y solo 10% del 1% son mujeres que van en bici. En una ciudad que en verdad es una metrópolis que tiene más de 20 millones de habitantes. Entonces, ese es un poco el contexto de la presentación.
Y también como tengo una experiencia con los movimientos activistas por la bici en Brasil, esto también viene de una construcción más colectiva y colaborativa desde la Ciclocidade, que es la Asociación de Ciclistas Urbanos en São Paulo, y del Grupo de Trabajo de Género de la Unión Brasileña de Ciclistas, la UCB. Bien, hay una frase, que la gente lo dice muy frecuentemente y que nosotros escuchamos también y que acostumbramos repetir, que es que uno sabe que una ciudad es buena para andar en bici cuando hay muchas mujeres pedaleando y que la cantidad de mujeres en bici es un indicador de seguridad vial. Eso fue construido principalmente también a partir de una fala de Enrique Peñalosa cuando fue alcalde de Bogotá por la primera vez. Pero en algún momento eso me empezó a incomodar. Me preguntaba, pero ¿lo es realmente? ¿Es que una ciudad es buena para andar en bici cuando hay muchas mujeres pedaleando? ¿Y por qué? ¿Y por qué estigmatizamos así que las mujeres necesitarían de una ciudad que sea buena para pedalear? Entonces me fui a intentar investigar y encontrar quizá los motivos para eso. Bueno, como ya ha dicho Francesca, en São Paulo y en otras grandes y pequeñas ciudades latinoamericanas, las mujeres son la minoría de los ciclistas y a mí me interesaba comprender a partir de una perspectiva que no sea tan simplista cuanto de la seguridad, porque las mujeres necesitan más seguridad y por tanto necesitan más infraestructura. Bien, São Paulo tiene más de 17.000 kilómetros de calles y no vamos a lograr tener ciclovías y ciclorrutas en todos los 17.000 kilómetros de calles. Entonces, ¿qué otras razones podemos encontrar y qué otras maneras podemos trabajar para que lleguemos a, por ejemplo, tener 10% de ciclistas en la ciudad y que de este 10%, 50% sean mujeres? Bueno, ¿por qué una perspectiva ciclista? Porque para mí, en mi concepción y con bases también en la teoría y todo, eso, la frase que mencioné al principio refuerza una imagen de fragilidad femenina y necesidad de protección, y por qué no, un tutelaje patriarcal. Eso también ignora la construcción social del género femenino y de la corporalidad. Entonces, por un lado, ignora la construcción social de los roles de género en la familia y de los viajes en cadena y de los viajes más cortos y de los puestos de trabajo que son más cerca de la casa y de la corporalidad también, que es un elemento importantísimo para andar en bicicleta. Entonces, ¿qué significa para una mujer tener no solo contacto con su cuerpo, pero también como moverse y hacer ejercicios de fuerzas y ir en bici y dar el máximo de sí en cuanto está yendo en bici? ¿Qué es que nosotros decimos a las niñas desde chicas? Que es como, ¿qué es el correr con una chica o con una niña y correr ir como una chica o ir como un niño, por ejemplo? Entonces son cosas mucho diferentes y que vienen desde la infancia. Y también yo creo que el tercer punto es que es una perspectiva simplista porque no tiene en cuenta las complejidades que las ciudades latinoamericanas tienen. Su configuración espacial es muy importante, como también ya ha dicho Francisca, y tenemos una concentración muy grande de empleos de barrios con mejor infraestructura urbana y de clases de más alta renta. Entonces, todo eso crea un escenario muy complejo para nosotros trabajarnos. Bueno, algunos fundamentos teóricos. Bien, género es una categoría socialmente construida, no somos así porque somos así. Lo que son los roles masculinos y los roles femeninos fue construido socialmente y tiene una influencia sobre la vida que vivimos todos los días y las relaciones sociales que construimos. También tenemos una interacción diferenciada con lo urbano. Mucho ya fue dicho en los webinars 1 y 2, especialmente sobre los patrones de movilidad que son diferenciados, pero también y que tiene al fondo los roles de género que están involucrados. Y también la relación con urbano, la relación con el miedo, que mucho ha hablado ya Paula Soto en el webinar 2.
Y tercero, yo creo que la bici es una clave interpretativa muy importante y un desafío para comprender estas relaciones entre mujeres o las relaciones de género y el urbano, porque en la bici el cuerpo está el más expuesto posible, porque no solo está en el exterior, pero también en la calle, compartiéndola con los carros en ciudades que son extremadamente carrocéntricas. Próximo. Bien. Tenemos una tradición carrocentrista muy fuerte en la planeación de las ciudades latinoamericanas y eso impacta directamente en la vivencia de los que van en bici. Y tenemos también una construcción histórica de la bici con un objeto de ocio y recreación. Entonces creo que tenemos dos preguntas principales, que es cómo las mujeres de São Paulo se relacionan con ir en bicicleta y cómo las mujeres se relacionan con ir en bicicleta en São Paulo, que son dos cosas completamente diferentes. Y para contestar eso, claro, como todo buen trabajo académico, revisión de la literatura que hay. Yo también miré a datos cuantitativos tanto del gobierno como de la sociedad civil, principalmente los de ciclocidad. Y a partir de los datos cuantitativos me llevó a hacer entrevistas con mujeres y hombres ciclistas, lo que llamamos un abordaje sociológico del transporte. Entonces no nos quedamos presas o no nos quedamos abrazadas a los datos cuantitativos y explicando todo a través de las cifras, pero también fuimos a entender las otras dimensiones de la construcción social del género. Próximo. Yo no estoy logrando cambiar de pantalla. Allá. Bien, lo que nos gustaría saber, aparte, tenemos un delay. Bien, lo que nos gustaría saber a partir de las entrevistas entonces. Bien, no solo ir en bici, o no solo por qué no vas en bici, pero la relación con la ciudad, con el barrio, con la rutina, la relación con la práctica deportiva y la relación con el cuerpo involucrado en el movimiento, historia con la bici, entonces cuál es la dimensión afectiva y el uso cotidiano de la bici, porque todos nosotros tenemos historias afectivas con la bici, experiencias con la bici, relación con el sistema de movilidad como todo, los aspectos de la identidad y de las características individuales también de cada una. Intentamos a mirar la dimensión racial, pero no lo logramos aún. Y las barreras al uso de la bici. Y el enfoque principal nos fue lo que ha fomentado el uso de la bici en São Paulo y no las barreras. Porque una vez que uno empieza el discurso y la conversa sobre infraestructura cicloviaria, el cambio mental en la gente de que para ir en bicicleta es necesaria infraestructura cicloviaria es muy rápido. Entonces, si preguntamos, por ejemplo, ¿por qué no te vas en bici o por qué no te irías en bici? Lo que la gente siempre contesta es porque no hay infraestructura cicloviaria, porque ya hemos creado un discurso de que eso es necesario. Y lo que quiero mostrar es que sí es importante, pero no es el único y no es el esencial. Entonces, como resultados, ¿no? Lo que encontramos a partir de las entrevistas, que aprender a montar en bici en la infancia es una dimensión de memoria muy importante para poder pedalear en la edad adulta. Eso significa que las mujeres que tienen fomento familiar o que no lo tienen una relación con la bici que es súper diferente. Porque jugar en la calle es una cosa de niños. Entonces, es un desafío muy más grande para las niñas que aprendan a montar en bici do que los niños. La relación con la bici también es diferente para las chicas y las mujeres que vienen de otras ciudades que normalmente son más chicas y donde la bici es más común. Entonces es más fácil hacer el cambio modal hacia la bici si vienes de un background que sea donde la bici es normal, donde la bici no es como en São Paulo que es como casi una identidad que hay que ser ciclista. No, la bici hace parte del cotidiano, de las prácticas cotidianas y todo. El próximo,
que es, bien, aún estar involucrada en una red de personas, entonces una red social es súper importante para empezar a pedalear. Entonces, si estás en una red de personas que pedalea, te sientes que no estás sola en una ciudad donde ir en bici no es naturalizado. Entonces, la red también parece más importante para las mujeres porque si hay menos mujeres pedaleando, entonces ves menos personas que son similares a usted, entonces es más difícil hacer el cambio. Entonces, los ejemplos femeninos también son muy importantes. Y hay una percepción, y que creo que nosotros debemos reforzar, que la bici es una práctica deportiva, y es bueno que lo sea. Es bueno porque nosotros nos sentimos bien, porque ir en bici nos hace bien, porque hace bien al cuerpo, porque nos hace hacer deporte. Y esto es una dimensión muy positiva en el discurso de la gente que ya pedalea y que nosotros deberíamos reforzar si queremos poner más mujeres en bici. Así también encontramos que hay una percepción de inseguridad vial para los hombres y las mujeres que es similar. Entonces, si hay o no hay ciclovías o ciclorutas, la percepción es más o menos la misma. La gran preocupación y lo que hay una diferencia es que para llevar niños en bici en una ciudad que no es amistosa para ir en bici, es una preocupación. Entonces, yo voy en bici, pero si tengo que llevar mi niño, no lo hago porque no hay ciclovías o ciclorutas. Y esto lo dicen tanto hombres como mujeres. Y como las mujeres tienen una mayor parte de la responsabilidad en los viajes de cuidado, está directamente relacionada a una cantidad menor de mujeres que pueden o que van en bici también. Entonces puede ser un nodo de relación importante. Bien, pero el miedo para las mujeres tiene más una relación con seguridad personal que con la seguridad vial, porque también la violencia vial tiene una dimensión de género. Entonces no solo es pasar por lugares oscuros o que son vacíos o que no hay comercio por la noche, pero también porque hay una violencia de género en el tránsito y cualquier una que pedalea lo sabe y lo percibe que lo que escuchas no son solo piropos, pero también otras maneras de violencia verbal. Y ahora, bien, yo creo que para empezar a superar las diferencias en el uso de bici, en el uso de la bici por género, tenemos dos principales caminos y que yo voy a llamar de hardware y software. Entonces, un poco como lo que es infraestructura dura y lo que es infraestructura suave, por así decir, y que está relacionado al espacio construido y lo que está relacionado al cambio cultural. Bien. Ciclovías y ciclorutas sí son importantes porque ayudan a poner todo tipo de gente en la bici, pero eso no es la única solución. Entonces vamos a parar de repetir lo que Peñalosa, o que dicen que Peñalosa ha dicho, que necesitamos ciclovías y ciclorutas para que las mujeres se metan en bici. No, el cambio de imaginario es súper importante para todos los ciudadanos porque eso muestra que la bici en la calle es posible en ciudades que son súper carocéntricas. Pero no tenemos que solo meter infraestructura, pero también considerar los aspectos que están relacionados a seguridad personal cuando implantamos infraestructura. Entonces tenemos que pensar en el entorno, no solo meter una infraestructura donde es más fácil, donde vamos a tener menos, vamos a pelear menos con los comerciantes, pero donde es una calle que la gente se siente bien, que tiene gente que pasa, que tiene comercio, que no es vacía, que se siente segura por la noche y todo eso. Bien, yo creo también que tenemos que empezar a pensar más en la dimensión infraestructura segregada versus las zonas de tráfico calmado. Entonces, para los desplazamientos en el barrio y también pensando mucho en la estructura de la ciudad latinoamericana, donde los empleos, los trabajos están concentrados en el centro de la ciudad y todo, entonces la gente en la periferia no va a pedalear como 40 kilómetros para ir al trabajo y volver.
los desplazamientos en el barrio son súper importantes para las mujeres por causa de los patrones de movilidad femeninos y por causa de los roles de género en la familia. Entonces, es más interesante quizá infraestructuras que conecten centro-periferia o centro-barrio, pero dentro del barrio quizás zonas de tráfico calmado sean más importantes y más efectivas. Y también el fomento de la intermodalidad. Entonces, bicicletarios y paraciclos que sean confiables en las estaciones de transporte para conectar centro-barrio son súper importantes y van con certeza a meter a más mujeres en bici. Y la dimensión software, claro, necesitamos un cambio cultural. Como ya decía Francisca, en la biciescuela en Medellín, digamos ya, tenemos que enseñar niños y niñas a ir en bici en la escuela desde el principio y meter eso en el imaginario colectivo también. Tenemos que hacer campañas para fomentar el uso de la bici como ocio entre las mujeres, porque el uso de ocio, desde el uso de ocio hacia el uso cotidiano, tenemos un cambio muy importante mental y que mete la gente que pasa a usar bici en el fin de semana a usarla en la semana, a usarla en sus viajes cotidianos. También tenemos que cambiar el imaginario de que para ir en bici se necesitan ciclovías y ciclorutas. Tenemos que volver a nuestro discurso, y eso digo como activista, para compartir la ruta. Creo que vas a volver a meter gente que está dispuesta a pedalear en bicis. Y tenemos también que reforzar el discurso positivo de la bici, no solo decir, no pedaleamos porque no hay infraestructura, o no pedaleamos porque el tránsito es peligroso, o porque la agresividad de los motoristas. No, tenemos que trabajar a partir de una clave más positiva en la diversidad y la normalización del uso de la bici. Porque si quedamos repitiendo que ir en bici es difícil, que ir en bici es aburrido, que ir en bici sin infraestructura es cada vez más peligroso, no vamos a lograr meter más gente en bici, porque no son todas las personas que son valientes de que van a se meter en una bici en un contexto tan poco amigable. Bien, eso es un poco lo que me gustaría decirles. Mi tiempo ya acabó también y hablamos más en la sesión de preguntas y respuestas. Tengo mis informaciones de contacto allá al fin. Gracias. Muchas gracias, Marina. Vuelvo a abrir la pantalla y gracias por el esfuerzo de hablar en español. A mí me encanta que estemos también en Brasil. Creo que esa es una barrera que tenemos todavía que superar. Yo soy brasileña y estoy en Colombia y me gusta mucho que estemos por allá. Tenemos algunas preguntas en la sesión de preguntas, pero yo quisiera hacer una personal que me interesa y les doy entonces más tiempo a los asistentes que planteen más preguntas para que podamos tener una buena discusión. Creo que hay un tema que a mí me interesa entender y que siempre se dice mucho, que la seguridad personal y la seguridad vial son más importantes para las mujeres que para los hombres, y creo que pues Marina ya nos habló bastante de la seguridad vial y que debemos ir más allá de la infraestructura, pero yo no sé si ustedes tienen alguna recomendación cuanto a la seguridad personal. ¿Cuáles son ¿Qué medidas se podrían hacer para mejorar la percepción de seguridad personal y poder tener entonces más mujeres en bici? ¿Puedo arrancar? Solo, sí. Yo comenté el tema de que, y esto también lo resaltó Marina, es que incluso cuando hay infraestructura, si el entorno o sea, no tiene suficiente actividad, no es suficientemente diverso, en realidad esto aplica a cualquier noción de construir ciudad para las mujeres o para todos. Una de las recomendaciones que tenemos en nuestra publicación es
que cuando se está pensando en la promoción del ciclismo urbano, tiene que ir acompañado, o tal vez puede ser al revés, de políticas y programas de mejoramiento de espacio público. O sea, el hecho de que el espacio público sea de alta calidad, esté bien iluminado y tenga un diseño urbano que genera actividad, diversidad de usos de suelo, usos mixtos, es muy importante no solamente para los ciclistas, pero en realidad para todos. Entonces, en realidad debería ir de la mano. Entonces, cuando se está pensando infraestructura ciclista o temas de seguridad vial, también hay que pensar qué ocurre entre, como dicen en Colombia, el andén, o como decimos en Chile, la vereda, y para hacia adentro, hacia las edificaciones, o sea, asegurar que hay actividad comercial, que hay escuelas, o sea, que hay una diversidad de usos y que el espacio público también es de calidad para complementar la infraestructura vial. Creo que eso es una clave bastante importante, que se piense las calzadas de una manera integral, todo, no solamente la parte de la movilidad. Y, por ejemplo, creo que tenemos un desafío muy grande que es en São Paulo. En São Paulo son los puentes. Entonces, lo que la gente lo hace para atravesar, para hacer las travesías de los puentes, es un bicicarril que está segregado, entonces está completamente separado del tráfico, lo que es importante y seguro en términos de seguridad vial, pero en términos de seguridad personal, por ejemplo, yo como mujer no voy a pasar allá por la noche y quizá ni por el día, entonces, porque no tengo una ruta de escape. Entonces, ¿cómo quizá pensamos abordajes más integrales al tratamiento? Por ejemplo, creo que en puentes lo que deberíamos hacer es bajar completamente la velocidad de los autos para que sea muy baja y para que los ciclistas compartan la ruta con los carros. Es lo que pienso que sea el más interesante, como una bici pasarela o una bici puente como hay en Ámsterdam o como hay en Copenhague. No va a funcionar en una ciudad, en un país, en un continente donde tenemos relaciones de género y desigualdades sociales tan importantes y tan inmensas como Latinoamérica. Sí, y el tema de infraestructura no necesariamente tiene que ser una vía segregada. Entonces, lo que dice Marina de reducir las velocidades para hacer compatible el uso del espacio público para peatones y ciclistas es fundamental. Entonces, lo que ocurrió en Buenos Aires mientras que yo vivía ahí fue una transformación de todo el centro a calles compartidas. Entonces, no había infraestructura exclusiva para ciclistas, pero sí se nivelaron las calles al mismo nivel que los andenes, y se bajaron las velocidades y se restringió el uso del vehículo particular. Y eso también generó espacios públicos más activos, empezaron a abrir muchos más restaurantes, comercios en esos corredores que habían visto esa transformación. También hubo una renovación económica de muchos storefronts que habían estado abandonados. O sea, ese cambio no solamente fue ventajoso para la gente que andaba en bicicleta, pero también para el desarrollo económico local de todo un sector de la ciudad. Bueno, vamos a hacer entonces el primer test de abrir el micrófono. Voy a abrir el micrófono a Karina, que nos tenía una pregunta interesante. Karina, te acabo de abrir el micrófono, tienes 30 segundos. Hola, buenos días. No sé si se escuche correctamente. Te escuchamos. Muchísimas gracias por abrir el micrófono para las preguntas. En primero es para Francisca respecto a su presentación. Respecto al estudio de percepción de la infraestructura, ¿este se ha implementado en algún otro espacio? Y de ser así, ¿existe alguna metodología que pueda ser compartida para realizar dicho estudio en algún otro espacio, en algún otro municipio, estado? Sí, el taller lo hicimos 2 veces con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No lo hemos hecho en otros lugares, pero en la publicación que puedes descargar en el link en el sitio del BID,
es como un manual y te da toda la metodología para poder replicar el taller. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta, bueno, estoy hablando desde Guadalajara, Jalisco, en México. Entonces, mi duda es si existe algún lazo de apoyo con otros países para implementar justamente las soluciones a los problemas que tenemos en común. Esto respecto en general a lo que es la seguridad de las ciclistas y los ciclistas. Entonces, si existe este lazo de apoyo respecto a las políticas o respecto a programas que ustedes tengan en conjunto con alguna otra ONG o con algún grupo de activistas en algunos países con la intención de que se implementen en general. Yo creo que las discusiones que se pasan en el ámbito del Foro Mundial de la Bici fueron como súper importantes para mí, pero no sé si tenemos como nuestras ciudades aún están intentando implementar infraestructura como súper dura y sin grandes cualificaciones, entonces no sé si hay también ya ejemplos o manuales tanto que les dicen cómo hacer o que hay ciudades que han logrado implementar este tipo de políticas, pero el diálogo con otros activistas y con otras activistas ha sido súper importante para mí. No ha contestado mucho, pero... Mi impresión es que hay como recursos en varios lugares, pero están bastante dispersos y sí se han generado como estas organizaciones que empiezan a generar red entre los distintos activistas y yo creo que se están empezando a conocer más y más. Estuve hace como un mes, 2 meses atrás en Medellín, donde inauguraron un corredor verde que se llama La Picacha, que tiene un estándar de diseño muy alto en términos de cómo acomodar a los ciclistas, a los peatones, también temas de reintroducir la biodiversidad dentro de la ciudad porque quedan en una quebrada con jardines de mariposa. Y yo les pregunto, y fue algo que diseñaron in-house en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y yo les preguntaba, bueno, ¿qué usaron como referentes para ir generando estas soluciones de diseño que iban respondiendo en realidad a las necesidades de los vecinos que vivían en ese corredor? Porque estaban muy preocupados porque se quitó una vía vehicular para hacer todos estos cambios del perfil de la calle. Y dijeron que hay un manual para la Ciudad de México que lo usaron mucho, para inspirar su diseño y también muchas referencias a manuales europeos para el diseño de la infraestructura, que era de movilidad sustentable ya de manera más integral, no solamente pensando en la bici, pero sino también pensando en los peatones y en el entorno natural de ese corredor. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Laura Sáenz, no sé si tienes el micrófono habilitado. Te acabo de abrir para que hagas tu pregunta. Nos avisas, por favor, si lo tienes habilitado. Ya te lo abrí. Si no, la voy a leer, que me pareció interesante. ¿Aló? Hola. ¿Me escuchas? Sí. Disculpa. Bueno, me interesaba preguntarles si desde una postura activista que fomente unos movimientos ciudadanos como más aterrizados, como una toma de las personas más como emergente, no sé qué opinan sobre las actuaciones del urbanismo táctico como para tomarse ciertas calles y generar como unos impactos sociales mucho más contundentes y que la gente se acerque a ese tipo de modificaciones en la vida cotidiana. Bien, tenemos un gato aquí. Creo que a ellos le gusta ir en bici, pero lo que es importante, yo creo, es que mismo en las acciones de urbanismo táctico no seamos, en cuanto a activistas mujeres, tan complacentes con la idea de que cualquier infraestructura es infraestructura. Porque, por ejemplo, lo que hicimos en São Paulo es
marcar los bicicarriles en la calle y como en cualquier calle. Y creo que nosotros tenemos que calificar mejor y que avanzar, que no es cualquier calle y cualquier infraestructura que es buena para nosotros, pero que hay que defender calidad como un todo. Un poco de este camino. Yo personalmente pienso que el urbanismo táctico tiene su rol en poder visualizar un cambio potencial, pero para mí no es suficiente tener la pintura en el asfalto, o sea, tiene que haber, si es una intervención viable, y eso tiene que ser multiactoral, ¿cierto? No solamente son los activistas que tienen que participar en ese diálogo, pero también los responsables de evaluar técnicamente y esa mirada técnica también tiene que estar informada por una visión bastante equitativa del reparto del espacio público, ¿cierto? Entonces también hay como toda una sensibilización que tiene que ocurrir por la parte de la gente que toma las decisiones. A mí me pareció muy interesante, volviendo a este ejemplo de la Picacha, en Medellín, el equipo del área metropolitana del Valle de Aburrá, que era el responsable de implementar el corredor verde, ellos ya estaban sensibilizados a la importancia de poder compartir el espacio público para darle cabida a la movilidad sostenible, y ellos utilizaron el urbanismo táctico como una herramienta de la gestión social de ese cambio en el diseño del corredor. Entonces lo que hacían era, un fin de semana, cambiaban el radio de giro de una intersección, probaban cómo iban a ser los espacios peatonales en un fin de semana. Ahí tenían todo el input de los vecinos y de los otros actores relacionados a este cambio, lo sacaban y después ajustaban los diseños para luego construirlo. O sea, era una herramienta de diálogo y de gestión social en un proceso ya más que iba a tener un impacto a mediano o largo plazo. Para mí, esa es como la manera donde esa herramienta es muy útil, porque es una herramienta de diálogo. La pintura en el asfalto no puede ser el fin, porque si no... termina desgastándose y también tal vez devaluando ese tipo de mirada. Es el riesgo, veo yo. Y es una herramienta más de resignificación, de cambio mental y subjetivo de la percepción del espacio que cualquier otra cosa. Es como, es también para una manera el gato, de meter la gente a hacerlo junto. Y a hacer la percepción de los vecinos y traerlos también para no solo ser contra, pero quizá apoyar también. No, y claro, pensar como cuál es la estrategia en términos, bueno, se hace la intervención táctica, cuál es el paso siguiente, ¿cierto? Y no es como un fin en sí mismo. No, muy bien, muchas gracias. Creo que voy a cerrar por aquí. Todas las preguntas que no hemos respondido las vamos a contestar por correo, así que no se preocupen. Me alegra que haya funcionado abrir el micrófono. Me parece interesante la discusión. Tenemos más webinars este año. En octubre vamos a hablar sobre planificación de la movilidad con perspectiva de género. En noviembre, auditoría de seguridad. Y en diciembre sobre liderazgo, la participación de las mujeres en el sector, y ya estamos desarrollando una agenda de webinars para el 2020. Tenemos muy en cuenta todo lo que ustedes nos sugieren de temas, y si tienen otros temas que quieran ver en los webinars o ponentes que quieran ver hablando, nos escriben. Aquí está nuestro, pues, más información, si quieren tener más información sobre los aliados de este ciclo de webinars. Muchas gracias otra vez a Euroclima, a Iniciativa TUMI y a la GIZ por el apoyo en la organización de estos webinars. Y al final tenemos aquí el contacto para que nos escriban por si tienen otras preguntas o sugerencias también. Muchísimas gracias y cierro por acá el webinar. Gracias a las dos ponentes también. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación y el interés. Listo. Bueno. Listo.
Salimos. Chao, Marina. Chao, Súper nos interesante vemos. tu Mucho trabajo. gusto.